manos levantadas. Cántale a Jesús con esta oración que hicimos. Eres Señor de sanación, tú eres Señor de liberación. Ven a obrar con poder en este lugar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar con poder. Y cántale a Jesús, que es el Señor de sanación y liberación, y asume cada palabra que cantas. Eres Señor, eres Señor de sanación, tú eres Señor de liberación. Ven a obrar con poder en este lugar. Y cántale a Jesús, derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar con poder. Derrama tu poder, que se escuche tu voz, mi hermano, mi hermana. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Ven y derrama, que tu espíritu venga a obrar. Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, derrama. Y cántalo una vez más, derrama, derrama tu unción, derrama tu unción. Eleva tu voz, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué alegría poder estar aquí en este día reunido nuevamente con todos ustedes acá a través de tu programa Conectar Radio. Un espacio dedicado a la formación, al encuentro, a la meditación, a la profundización, pero sobre todo a atender a ese llamado que Dios nos hace para estar en conexión continua, en conexión permanente con Él. Acá de casa,
Casa María del Caminante, iniciativa de las hermanitas de la Caridad Miami. Es Vicente Paul. Y bueno, pues súper contento de este tiempo en el cual estamos viviendo y atravesando con humanidad, porque de cualquier forma nos ha venido acercando a Papá Dios, nos ha venido acercando también a nosotros como hermanos y, por supuesto, nos mantiene conectados. Bueno, hemos venido haciendo un camino para lo que está por venir. Hemos venido haciendo un paso a paso para celebrar a plenitud, para celebrar con profundidad lo que está por venir. Así que hoy vamos a terminar de reunir todo esto que hemos venido profundizando, que hemos venido masticando, de manera que podamos tener una celebración plena en lo que viene en adelante, que es una de las fiestas magnas de nuestra Iglesia Católica. Pero antes que nada, vamos a colocarnos en la presencia de Dios para que sea Él, a través del Espíritu Santo, quien guíe este programa, quien guíe este encuentro y quien permita a profundidad y a plenitud esta conexión con Él. Y decimos todos y todas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu presencia se hace viva entre nosotros, porque tu presencia, tu resurrección nos anima a continuar en este camino de salvar las almas, en este camino de conversión constante que debemos tener nosotros como cristianos. Te pedimos en este día que nos enseñes a vivir a plenitud tu amor, que nos enseñes también a salir de nosotros mismos para entregar ese amor a los demás. Y queremos que en este día podamos vivir la presencia del Espíritu Santo en medio de este programa, en medio de esta conexión que estamos teniendo contigo, Señor, en medio de esta reunión donde uno o dos más nos hemos encontrado para que tú te hagas presente allí y a través de tu Espíritu Santo podamos salir al encuentro, podamos salir de nosotros mismos y podamos vivir a plenitud la fuerza y el calor que solo da el Espíritu Santo. Y queremos hacerlo de la mejor manera, Jesús. E invocando al Espíritu Santo, queremos hacerlo cantando. Así que te voy a invitar a que conmigo cantes esta canción que debes haberla escuchado en algún momento dentro de nuestra Iglesia Católica y que, bueno, se hace una oración inmensa, profunda y plena en la invocación al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname,
lléname de tu bondad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. A ver todos. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu verdad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu verdad. Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Nuestra Madre, la Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo, y quien aceptó tu voluntad, Padre Dios, de la presencia y del posarse el Espíritu sobre ella, podamos asumir esta actitud y esta enseñanza que ella nos dejó, para que tu Espíritu actúe siempre en nosotros y podamos ser movidos por Él al encuentro con los hermanos. Esto te lo colocamos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes a través de Conectadios, este espacio para conectarnos con el Señor, para mantenernos allí en sintonía. Este es el Wi-Fi que no se pierde. Este es el GPS que no te dice en dónde no tienes que cruzar, sino más bien hacia dónde tienes que dirigirte para el encuentro definitivo con Dios Padre, con Dios Hijo, en este tiempo de preparación, con Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas que nos aman infinitamente hasta el extremo. Y hoy vamos a recoger un poco lo que veníamos haciendo durante estas 2 semanas, que era venir haciendo un camino de preparación, un paso a paso, para vivir a plenitud la fiesta de Pentecostés. Y habíamos hablado en un primer momento, basado en la lectura de Lucas 24, del 13 al 35, aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús desolados, y entonces revisábamos cómo nuestra vida, aún en la soledad, aún en esas adversidades, y ahora en este tiempo histórico en el cual estamos atravesando, cómo colocar todo a los pies de Jesús. Vivir a plenitud ese alimento que es la palabra de Dios, como Jesús bien empieza a caminar con ellos y a enseñarles las escrituras. Posteriormente veíamos cómo podemos hacer
de nuestra vida una oración repitiendo solamente aquella frase tan hermosa que le dicen los discípulos a aquel peregrino: quédate con nosotros porque se hace tarde y ya anochece. Que podamos hacer de esta oración parte de nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, porque ya se hace tarde y anochece. Entonces hay que prepararse porque ya se está haciendo tarde. Debemos ser como aquellas doncellas que fueron inteligentes y tenían aceite de repuesto para mantener sus lámparas encendidas. Entonces que tú y yo podamos mantener la lámpara del Espíritu, del amor, encendida. Y en este tiempo el Espíritu Santo nos lleva a encender esa lámpara del corazón, a mantener ese corazón ardiente, como dijeron aquí. Vivir esta fiesta que la iglesia celebra por todo lo alto. Pero una pregunta, ¿qué es eso de Pentecostés? ¿Te has preguntado alguna vez qué es esto del Pentecostés? Así que vamos a ir escudriñando y profundizando en lo que tiene que ver el Pentecostés. Así que, fíjate, esto es una palabra compuesta. Y si vemos cuál es la definición de Pentecostés, viene del latín tardío, del latín muy lejano a lo que es lo que conocemos posteriormente como la lengua en la cual se tradujo pues la Vulgata, digámoslo así, pero tiene mucho que regalarnos en el sentido en el cual se tradujeron muchas palabras que hoy actualmente utilizamos dentro de nuestro vocabulario. Y esta palabra procede de ese latín que quiere decir Pentecoste y del griego Pintekiuste. Pintekiuste es una palabra muy enraizada en lo que era la celebración en aquella época, que ya vamos a caminar un poquito más adelante. Y esto quiere decir simplemente quincuagésima. Es una palabra que nos lleva a 50, al número 50. Y esto tiene una relación muy intrínseca, muy profunda, muy enraizada en lo que es la cultura judía. Así que hay unos datos muy importantes que yo quiero dejarte en el día de hoy y que los vas a ver a continuación allí en la pantalla. Es importante que podamos ir descubriendo desde dónde viene esta palabra, que lo acabamos de descifrar a partir del griego y del latín, pero que va más allá de ello, porque tiene unos datos de donde se engancha, de donde viene su raíz. Y estos datos importantes tienen que ver con el hecho de que tomemos en cuenta todo lo que tiene que ver con la cultura judía. En este caso, podemos decir que Pentecostés está estrechamente relacionada con lo que llaman los judíos la fiesta de las semanas. Esto es una fiesta que se celebra en el pueblo judío 7 semanas después de la fiesta de la cosecha de los frutos. Entonces ahí vamos viendo la relación en cuanto al regalo de Dios y los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar tranquilamente en el libro del Levítico y en el libro del Deuteronomio, donde fácilmente podemos adentrarnos en esa cultura tan rica que es la cultura judía y cómo venía esta tradición dándose, cómo se da esta tradición y cómo tiene esa relación entonces con lo que vamos a celebrar muy pronto en nuestra iglesia católica. Entonces, primero que nada, tiene que ver con la fiesta de las semanas. 7 semanas después
de la fiesta de la cosecha de los frutos. Que esto, si sacamos la cuenta matemáticamente, nos da 49 días, que es el recoger todos los dones que Dios nos regala, todos los frutos. Es una acción de gracias y esto se celebra en comunidad. Así que es una acción de gracia por todo lo que Dios nos regala. Y eso lo podemos ir descubriendo y escudriñando en el libro del Éxodo. En el capítulo 34, a partir del verso 32 en adelante, puedes ir descubriendo cómo el pueblo judío, dentro de su cultura, celebra esta fiesta como acción de gracias a lo que Dios Padre puede regalarnos. Y tiene también, Pentecostés tiene un sentido histórico. O sea, no fue un invento de aquellos locos que vieron a Jesús resucitar y luego ascender al cielo y que les prometió X o Y cosa y que iba a venir un tal Paráclito, en fin, no. Sino que tiene un sentido histórico, porque viene y se remonta, así como el hecho de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tenía que sufrir, padecer, morir, para luego resucitar, como le explicaba Jesús a aquellos dos discípulos de Emaús. También toda la historia de la salvación viene desde el inicio, desde el comienzo. Y esto se remonta a la alianza en el monte del Sinaí y a esas 7 semanas luego de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Así que es importante que tú y yo nos ubiquemos en el contexto en el cual está fundamentado, en el cual está enraizado esta fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque simplemente teniendo en cuenta estos datos que tienen que ver con la historia, con la cultura y con la tradición que lleva el pueblo judío, podemos descubrir la esencia propia de lo que es la fiesta de Pentecostés. Así que vamos caminando y nos vamos profundizando en este hecho en el cual podemos celebrar bajo esa llama del Espíritu Santo con mucha alegría y con conocimiento de lo que podemos vivir en la fe y en la razón, que están estrechamente relacionadas. Así que estos datos son sumamente importantes. Me gustaría que los tuvieses allí presentes durante esta semana, lo que queda de semana, pues lo que resta de semana, para que podamos celebrar a plenitud, así con esa alegría y con ese gozo que solamente el Espíritu Santo lo da. Entonces, ¿por qué estamos nosotros celebrando esto? Porque viene de una base histórica, de una tradición, y tiene un nexo que no se puede desenlazar, desligar de esta cultura judía. Recordemos que todo el plan de salvación de Dios tiene, como dice Mateo 10, tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza y los míos. Entonces, desde el inicio, el Señor tiene preparado todo este plan de salvación para su pueblo. Y luego, con el envío de su Hijo amado para que muriera y redimiera nuestra vida, redimiera tu vida y la mía del pecado, y con su resurrección cumpliera su promesa de la vida eterna. Allí tenemos entonces la plenitud de lo que es el plan de salvación. Y no se queda allí, sino que ahora hace viva esa historia, esa tradición y esa cultura con la venida del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Si nos vamos y vamos a fundamentar hoy nuestra enseñanza en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés se basa, y lo vamos a escuchar en esta fiesta, en Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a ver cómo es que sucede este hecho tan importante dentro de la Iglesia Católica. Muchas personas, muchos sacerdotes, muchos pastores de nuestra iglesia, obispos y todo lo demás, llaman
a este momento histórico, a este momento donde viene el Espíritu Santo y se posa sobre los apóstoles, sobre la comunidad, el nacimiento de la iglesia. Y ya vamos a descubrir por qué y vamos a relacionar esto con lo que ha insistido Papa Francisco durante todo este tiempo. Entonces dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 del verso 1 al 4. Te repito para que si quieres anotarlo, lo tengas. Hechos de los Apóstoles del capítulo 2 del versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Escucha bien, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran. Y esto es palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Qué interesante la primera parte que nos habla de que estaban reunidos en un mismo sitio. Es decir, habían tenido momentos de dispersión, habían tenido momentos donde el miedo los había acechado y se habían dispersado. ¿Será que esto tiene algo que ver contigo y conmigo? Con lo que estamos viviendo como humanidad, con esta pandemia, con todo lo que ha acontecido en el mundo. La semana pasada te comentaba yo que cuando vamos a hacer la brasa para una parrilla, para un barbecue, para cocinar una carne allí a la parrilla, tenemos los carbones. Si separamos, después que están encendidos, si separamos un carboncito a un lado, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces es importante el hecho de que ese carboncito esté en el mismo lugar de los otros, esté reunido, esté en la comunidad caliente, ardiente. Luego vino una ráfaga como de viento. No me puedo imaginar aquel momento tan estruendoso, quizás que generó también confusión, pero fue como que si decimos los venezolanos, como si los jamaquearan, como si los zarandearan. ¡Ey, despierten! Estaban en comunidad y llegó aquel ruido que estremeció todo. Y ese viento llenó toda la casa. Este dato es súper importante. El viento nos remonta al Génesis y ahora te lo voy a comentar más adelante. Y se posaron unas lenguas sobre ellos. Lenguas. Es importante que tú y yo aprendamos y vivamos a plenitud y a profundidad el hablar en lenguas. Y esto va a ser una enseñanza muy hermosa que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál lengua es la que te pide hoy el Señor que hables? ¿Ok? Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y hablaban, se expresaban según el Espíritu Santo les concedía. Es Él quien concede. Así que tomemos en cuenta estos datos. A tomar en cuenta, tú y yo, dentro de esta lectura. Ellos estaban en comunidad. El viento nos remonta al Génesis, porque es el soplo. ¿Te acuerdas cuando Dios Padre hizo aquel hombre de barro y sobre su nariz sopló y dio la vida? Es decir, que aquel recinto donde estaban se llenó de vida. El soplo del Espíritu Santo nos recuerda a Génesis 2 en el versículo 7. Es importante que tomes en cuenta esto,
Porque cuando el soplo del Espíritu Santo entra en tu corazón, entra en la comunidad donde tú te desenvuelves, allí se está dando la vida. No te asustes, no te asustes con lo nuevo, sino que más bien deja a Dios hacer. Y en este caso, a Dios Espíritu Santo hacer en tu vida. Luego se repartieron lenguas sobre cada uno. Es decir, el Señor Dios se reparte, se comparte en los demás. Lo veíamos en aquel pasaje de Lucas 24. Al partirse y repartirse es reconocido. Cuando las lenguas de fuego se reparten, ya podemos reconocer al Dios vivo, porque nos hace actuar y salir de nosotros mismos. Cuando nos quedamos en el egoísmo y en la zona de confort, allí no existe el partirse o el repartirse. Y es importante que tú y yo podamos vivir como los primeros. Y luego hablaron en otras lenguas, es decir, se hicieron parte del otro. ¿Cómo podemos en el día de hoy hacernos parte, tú y yo, de la historia del otro, de la realidad del otro? Esta es la lengua que yo creo que, y es una idea muy personal, que creo que el Espíritu Santo nos llama en este año específicamente a hacernos parte del otro. Papa Francisco ha insistido tanto en salir a las periferias. Papa Francisco ha insistido tanto en hacernos parte de la comunidad, y no solo eso, sino que ir al encuentro del necesitado. Allí se vive y se cumple verdaderamente el Evangelio. Así que no te quedes con lo que el Espíritu Santo te entrega, porque no es lo importante en la vida sentirse bonito y vivir un sentimiento. Lo importante y lo más hermoso está en darse. Y la semana pasada lo hablábamos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así que es una invitación muy concreta que te hace el Señor a colocarte en los zapatos del otro. Entonces, tenemos que en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, el protagonista es el Espíritu Santo. Aquel el cual el Señor les había prometido a los apóstoles. Les decía, y lo hemos escuchado durante todos estos días, yo me voy a estar allí al lado de mi Padre, pero no los voy a dejar solos. Qué bonito, qué hermoso es el amor de nuestro Dios, que se empecina, se empeña en mantenernos en un acompañamiento constante. Y en este caso, con la luz, la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el inicio. Podemos leer en Génesis 1, en el verso 2, cómo desde el comienzo el Espíritu Santo revoloteaba sus alas. Por eso nos los imaginamos así como una paloma. Revoloteaba sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y recuerda esto, que cuando ya estemos celebrando aquella semana de Pentecostés muy pronto, te lo voy a recordar de nuevo y con mucha más profundidad. Es tanto el amor entre el Padre y el Hijo que se desborda, y esto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos provee de dones, porque ellos viven en comunidad y a todos nos dosifica, nos entrega regalos que son importantes para que podamos vivir a plenitud lo que es la vida cristiana. Pero yo hoy te voy a regalar una palabra mágica. Muchas personas cuando yo estaba dando catequesis
y cuando hago mis prédicas en los conciertos, las enseñanzas, a veces me dicen, Julio, ¿con qué locura vas a salir hoy? Entonces, fíjense esta palabra que te quiero regalar en el día de hoy y que te va a enseñar a aprenderte los nombres de los dones del Espíritu Santo. Yo la llamo la palabra mágica. Y esta palabra te va a enseñar primero a que no se te olviden los dones. Y número dos, como es tan extraña, va a enseñarte también a que vivas a plenitud cada uno de los dones, porque al aprendértelos, al repetirlos, vas a también a profundizar en qué tiene como regalo de Dios cada uno de ellos para contigo, para conmigo, para con tus hermanos, para con tu entorno comunitario, eclesial, con tu familia. Así que esta palabra mágica es la siguiente. Dice de esa manera, vamos a ver si la puedes leer. Como buen músico tiene hasta su rítmica. Se dice Saen conforcipiten. Saen conforcipiten. Saen conforcipiten. Y esta palabra mágica que yo te quiero regalar en el día de hoy y como preparación a la fiesta de Pentecostés no es más que la que contiene los 7 dones del Espíritu Santo. Saen conforcipiten. Saen, primer y segundo don del Espíritu Santo. Tenemos allí entonces los 7 dones. Sabiduría es aquel don, aquel regalo de Dios que nos hace mirar, ver a profundidad todas las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que aprendamos a mirar, a oler, a tocar, a hablar, a escuchar desde Dios? Entonces, esta es una buena manera de poner nuestros sentidos en sintonía, conectados con Dios. La sabiduría, entonces, nos hace ver las cosas desde la perspectiva de Dios y nos empuja a buscarlo sobre todas las cosas. Me acuerdo ahorita aquella sabiduría tan especial que era la sabiduría del rey Salomón. Él no pidió otra cosa, no pidió, ¿cómo se llama esto? Riquezas ni nada por el estilo. Él pidió sabiduría. Yo tengo una oración muy bonita que hago con mis hijos todas las mañanas y con mi esposa. Todas las mañanas hacemos una oración sencilla y es: gracias, Señor, por este día. Espíritu Santo, danos sabiduría. Te la repito para que te la aprendas. Gracias, Señor, por este día. Espíritu Santo, danos sabiduría. Entonces tenemos este primer don. Tenemos el segundo don que tiene que ver con el entendimiento. El entendimiento nos hace comprender, nos hace internalizar, masticar y poner en práctica qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de los ministerios de la fe. Es decir, todo lo que Dios nos regala dentro de nuestra Iglesia Católica está colocado allí para que podamos comprender cuán grande es su amor. Uno de los regalos más hermosos que tenemos son los sacramentos. Así que hay que vivir a profundidad y a plenitud ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos? Con el entendimiento. Pero ¿qué hay que hacer para tener el entendimiento? Formarnos. Hay que estudiar. Te lo he repetido durante todo este tiempo. No se puede amar lo que no se conoce. Y entonces allí tenemos la primera sílaba de la palabra mágica. Saen, sabiduría y entendimiento. Después tenemos confort. Tenemos el don del consejo.
Este don nos anima, nos empuja, nos lleva a seguir buscando la solución que lleve a ese encuentro definitivo con la voluntad de Dios, para darle solamente a Él la gloria y el bien a los demás. Es decir, el consejo nos anima y nos lleva a ese encuentro con el otro para glorificar a Dios desde el buscar el bien de los otros. Es tan importante este don porque decía un sacerdote que estuvo en gran parte de mi formación, me decía: Julio, nadie se va solo al cielo y tampoco nadie se va solito al infierno. Es tan importante que tú y yo, como educadores de la fe, porque tú eres el evangelio vivo que la gente está viendo allá afuera en la calle. Y te quiero figurar este don del consejo con un breve cuentito, con una breve enseñanza. Dicen que el error de un médico se muere. El error de un arquitecto se cae. Pero el error de un educador se multiplica. Y tú y yo estamos llamados a ser educadores de la fe, a ser el reflejo vivo del evangelio, del amor de Dios para los hermanos. El don del consejo nos empuja y nos enseña a buscar la gloria de Dios en el bien de los hermanos. Así que ahí tenemos el don del consejo. Después tenemos la fortaleza, que es el aliento que recibimos del Espíritu Santo continuamente, constantemente, para llevar adelante, para sobrellevar adelante todas las dificultades, obstáculos, y vaya que sí tenemos cuentos de eso durante este tiempo que estamos atravesando la humanidad. Es la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Aún en las pruebas tenemos la fuerza y el valor que solamente viene de Dios, solamente viene de esa acción del Espíritu Santo en tu vida y la mía. Y es así como tenemos entonces ya esa mitad de la palabra mágica. Saen, confort, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Después tenemos sipiten. Saen, confort, sipiten. Sipiten, tenemos el primer don de estas tres sílabas que tiene que ver con la ciencia. Y esto no es más que nos permite, a través de este don, conocer rectamente la creación de Dios. Profundizar en la fe y en la razón. ¿Cuál es el plan de salvación desde la creación? ¿Cuál es la voluntad de Dios desde la creación que Él mismo ha tenido para contigo y para conmigo? Es discernir para qué y para cuál ha sido la creación en tu vida y en la mía. ¿Para qué ha sido creada? ¿Para qué hemos sido creados? Y es para crear, es para amar. Entonces, a través del don de la ciencia, podemos conocer rectamente, sin irnos por las ramas. Ahorita vivimos una época donde todo lo vivimos fácilmente, donde todo es relativo, donde todo nos es indiferente, y eso nos aleja definitivamente del amor de Dios. La sana doctrina, decía San Agustín, la sana doctrina siempre debe enseñarse y siempre debe conocerse y seguirse. Así que no te vayas por las ramas ni busques otros dioses, porque también San Pablo nos los recuerda. Instruyan a los hermanos incesantemente en la sana doctrina. Así que es importante que este don de la ciencia te permita a ti y me permita a mí
conocer rectamente. Rectamente. Es importante que tomes en cuenta esto. ¿Qué es lo que tiene Dios para contigo y para conmigo dentro de su plan de salvación? Y para lo cual tú y yo hemos sido creados, creadas. Este es el don de la ciencia. Pi de Sipiten tenemos la sílaba pi, que tiene que ver con la piedad. Y hoy en día nos encontramos con personas muy piadosas, pero que les falta amor. Que dan mucho a aquellas ONG, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones mundiales, pero que no tienen el fundamento del amor de Dios. Y la piedad es aquel don que nos mueve a tratar a Dios con la confianza plena con la que un hijo trata a su padre. Y en esto podemos fundamentar aquel pasaje bíblico del hijo pródigo, que sabe que su padre lo ama tanto, pero se siente pequeño delante de él. Y como se siente pequeño delante de él, nos hace también salir de nosotros y tener aquel acto de amor para con los demás. Desde esa alianza que el Padre sella con cada uno de nosotros a través de su Hijo amado, es el mayor acto de amor y de caridad que tiene Dios para con nosotros. Así que es importante que podamos asumir esta postura en nuestra vida a través de este regalo de la piedad, de la caridad, del salir de nosotros sabiéndonos pequeños ante Dios y que sabemos que Él como Padre nos ama infinitamente, sin olvidar que podemos desde nosotros mismos ir transformándonos, ir convirtiéndonos en ese amor pleno que solamente Dios nos da. Y por último tenemos el temor de Dios. El temor de Dios no es acobardarnos y meternos debajo de una mesa porque tenemos temor. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es el tener la rectitud en nuestra mente y en nuestro corazón para apartar las cosas que no nos llevan al encuentro con Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo le debo mi vida a Dios Padre. Y entonces yo, con ese temor de Dios, con ese respeto a Dios, yo aparto de mi vida las situaciones de pecado. En el Padre Nuestro lo decimos. No decimos, Señor, que no tenga tentaciones nunca en la vida y líbranos del mal. Amén. No, es no nos dejes caer en la tentación. Porque nuestra condición humana, la concupiscencia, siempre nos va a hacer ir hacia el pecado. Pablo bien lo dice. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Nuestro corazón puede estar ardiendo por Cristo, pero entonces vamos y metemos la pata. Y se los digo yo que soy terco, tengo posgrado, tengo un doctorado en terquedad. Pero el Señor siempre te enseña. El Señor siempre va a enseñarte hacia dónde ir desde su voluntad y desde la sincronización de los demás dones que te ha regalado a ti y a mí. Así que es importante entonces que dentro del temor de Dios puedas ubicar tu mente, tu corazón, tu vida, para que puedas estar en sintonía con lo que Dios quiere para contigo. Y obviamente no es el pecado. Entonces aparta con el temor de Dios toda situación que te aparte de la voluntad y del amor de Dios. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios, porque Él siempre permanece. Y la semana pasada lo escuchamos. Permanezcan en mi amor. Y solamente permanecemos cumpliendo sus mandamientos. Entonces allí tenemos ya completa la palabra mágica del día de hoy, que es Saen Confort Sipiten. Saen, sabiduría, entendimiento. Confort, consejo, fortaleza. Sipiten, ciencia, piedad y temor de Dios.
Estos son los 7 regalos del Espíritu Santo que tiene para contigo y para conmigo en el día de hoy. Pero no se queda allí, porque el Señor es tan grande y tan bondadoso que nos regala los 12 frutos del Espíritu Santo. Y en esto no vamos a detenernos mucho, pero sí te los quiero colocar para que tengas una idea y los internalices. Estos frutos, acuérdate la relación que tiene la fiesta de las 7 semanas y el recoger los frutos con lo que es la fiesta de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo no deja pasar esto por desapercibido, por debajo de la mesa, y nos regala 12 frutos súper hermosos que en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del 687, puedes encontrar allí lo que tiene que decirnos el magisterio de la Iglesia conforme al Espíritu Santo, a sus dones y a los frutos del Espíritu Santo, que son modestia, paciencia, paz, caridad, la castidad, la mansedumbre, la perseverancia, la templanza, la bondad, la fe, el gozo y la benignidad. Así que estos 12 frutos del Espíritu Santo puedes hacerlos parte de tu vida. Puedes irlos descubriendo poco a poco en tu vida, en la vida de tus hermanos, para que estos frutos den el sabor que tienen que dar a los demás. Que podamos ser ese fruto que le da sabor a la vida del otro, a la vida en tu casa, como hija, como hijo, como esposo, como esposa, como sobrino, como nieto, como abuelita, como abuelito, como tío, o simplemente como vecino, como hermano de la comunidad eclesial a la cual perteneces. Es importante que vivas a plenitud estos frutos del Espíritu Santo. Y yo te tengo una pregunta para el día de hoy. Bueno, son 2 preguntas más bien para empezar. Para empezar, ¿qué dones del Espíritu Santo necesito yo hoy? ¿Cuál don del Espíritu Santo que acabamos de descubrir en esa palabra mágica estás necesitando tú en el día de hoy? Quédate allí un poquito. ¿Será el don de la sabiduría, del entendimiento o el don del consejo? ¿Necesitas el don de la fortaleza porque has perdido algún ser querido con esto del COVID-19 o alguna otra enfermedad? ¿Necesitas el don de la ciencia para discernir y mantenerte en este camino de encontrar lo que da la gloria a Dios? La piedad, necesitas el don de la piedad para perdonar, para mantenerte en esa caridad con el hermano. Es que tengo ese hermanito, esa hermanita en la iglesia que no lo soporto. Entonces hay que pedir el don de la piedad para que tengas la corrección fraterna, con amor. Con amor se solucionan las cosas. O necesitas el don del temor de Dios. ¿Qué frutos del Espíritu Santo estoy necesitando yo en este momento? La benignidad, porque estoy haciendo todo, me sale como salga, con ira. Estoy haciendo las cosas solamente por hacerlas. ¿Qué fruto del Espíritu Santo estoy necesitando? El don de la fe, porque tengo que ver las cosas para creerlas. La bondad, Señor, ¿será que necesito ser un poco más bondadoso? O en mi caso, ¿será que necesito un poco más de paciencia? Yo soy, como les dije hace rato, terco. Entonces a veces pierdo la paciencia para con las cosas que estoy realizando, pues en función de la evangelización, porque se me mete en la cabeza algo y no dejo a Dios hacer. ¿Será eso? El don de la modestia. En tu matrimonio necesitas el don de la castidad como esposo, como esposa, porque tienes una relación fuera del matrimonio. Revisa en tu vida
el don de el fruto de la mansedumbre o de la perseverancia, porque ya te cansaste. No, esta pandemia me tiene loca, me tiene loco, ya yo no aguanto más, voy a abandonar todo. ¿Mm? Y un fruto del Espíritu Santo que yo sé que realmente necesitamos es el fruto de la paz. Que nada ni nadie te robe la paz. Esa paz que solo Dios en el Espíritu Santo te da. Así que bueno, es un llamado hoy. Es un llamado hoy a que vivamos a plenitud lo que es la fiesta de Pentecostés. ¿A qué estás llamada tú? ¿A qué estás llamado tú en este nuevo Pentecostés que vamos a vivir? Que ha sido distinto a todos. Cada Pentecostés es distinto. ¿A qué estás llamada? ¿A qué estás llamado tú? A vivir en este nuevo Pentecostés. Es el llamado del Espíritu Santo en el día de hoy. Te llama a ti, me llama a mí. Entonces, hay que descubrir en el día de hoy a qué nos llama el Espíritu Santo. Y ahorita recuerdo mucho a Mateo 5, del 13 al 16, donde Mateo nos recuerda que seamos la luz de Cristo. Si te diste cuenta durante todo este tiempo de Pascua, el cirio pascual quedó encendido en nuestras iglesias, allí al lado de donde se hacen las lecturas, allí al lado del ambón. Y nos acompañó porque es la luz de Cristo que se hace presente en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad que vivimos la humanidad actualmente, es importante que tú y yo seamos luz, pero no una luz propia. Ni tú ni yo somos una estrellita en el firmamento. Tenemos la luz de Cristo. Hay que reflejar la luz del Señor. Y esto solamente se hace a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, revisa Mateo 5, del 13 al 16. Vas a encontrar cómo es la clave donde el Señor te llama a ti y a mí a que seamos luz. Luz en las tinieblas, pero esa luz que solo viene de el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para mantenernos conectadas con Dios, es importante que podamos profundizar en esta pequeña enseñanza que nos acerca a la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta que tiene que ver con 50, que tiene esa relación allá con la cultura, con la tradición y con todo lo que venía celebrando el pueblo judío en el Antiguo Testamento y que Dios hace presente también ahora en la Nueva Alianza, en Hechos de los Apóstoles 2, donde el Espíritu Santo se posa sobre aquella comunidad. Y la actitud más importante que yo creo que tienes que llevarte en el día de hoy es lo que sucedió después de que el Espíritu Santo se hizo presente en aquella comunidad. Y es que se les quitó el miedo. No tengan miedo, nos repite Isaías. Y ahora Jesús también por muchas ocasiones lo va repitiendo cuando se le aparece a los discípulos. No tengan miedo, soy yo. No tengas miedo. Es el Espíritu Santo que se está posando sobre ti y sobre mí. Pero no para que te quedes allí sentada y sentado mirando al cielo. Es para que pongas los pies en la tierra y con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en el cielo, salgas al encuentro con tus hermanos. Te pongas en los zapatos del otro. Y podamos definitivamente, como decía Tertuliano, ser como los primeros. Que seamos como los primeros, como aquellos hombres y mujeres que con la acción del Espíritu Santo fueron valientes y salieron al encuentro de los demás para llevar la buena noticia. Así como estamos llamados a ser la luz de Cristo, esta luz de Cristo es que tú y yo seamos
buena noticia para los demás. Así que en este momento quiero invitarte a que vayamos finalizando este momento de encuentro haciendo, cantando la secuencia del Espíritu Santo que vamos a escuchar este próximo Pentecostés en esta fiesta tan hermosa. Y antes de cantarla, antes de meditarla y orarla, te pido a que la vayas viendo allí cuando vaya apareciendo en la pantalla, de manera que puedas descubrir en ella qué es lo que verdaderamente tú y yo necesitamos de este consolador, de este abogado que viene a hacerse parte de tu vida y de la mía. Quédate viendo por unos segundos esta letra de esta secuencia de Pentecostés que se canta o se recita durante la celebración litúrgica que vamos a tener muy pronto en nuestra Iglesia Católica como fin e inicio, como fin de este tiempo pascual y como inicio de la salida al encuentro con los demás y de la acción del Espíritu Santo dentro de nuestra madre, la Iglesia Católica, dentro de nuestra vida. Nosotros como parte viva de ese cuerpo que es la Iglesia con Jesús a la cabeza. Es importante que puedas revisar en tu vida los dones que necesitas del Espíritu Santo, pero también cuáles son los frutos que tú debes dar. Y esto lo haces entregándole al Espíritu Santo toda tu existencia como lo hizo la Virgen en este mes de nuestra Madre Santa. Y ahora que el 24 vamos a celebrar la fiesta de María Auxiliadora, que podamos tener esa actitud de vivir a profundidad y con intenso amor la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el arador tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones.
santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Y ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Oh, 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 corazones, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el precio de la salvación, dales el eterno gozo, dales el eterno gozo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Oh, 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 corazones. Y que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, el que nos guíe y el que nos bendiga durante este tiempo en el cual estamos atravesando como humanidad, porque solamente a través de Él, a través de sus 7 sagrados dones, a través de sus 12 frutos, es que podemos vivir a plenitud ese amor tan inmenso, tan infinito, tan inmesurable que tiene Dios Padre con su Hijo, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que se desborda en esa acción que es el Espíritu Santo, que nos enseña a ti y a mí a ser como los primeros, que seamos como los primeros y que el Señor te bendiga. Nos vemos próximamente en una nueva conexión con Dios a través de este tu programa Conecta Dios, acá desde tu casa, Casa María del Caminante, en esta iniciativa tan hermosa de nuestra comunidad de las Hermanitas de la Caridad Miami de San Vicente de Paúl. Que Dios te bendiga y la Virgen en su advocación del auxilio de los cristianos te acompañe y te bendiga siempre. Un abrazo. Así con tus manos levantadas, cántale a Jesús
con esta oración que hicimos. Eres Señor de sanación, tú eres Señor de liberación. Ven a obrar con poder en este lugar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar con poder. Y cántale a Jesús, que es el Señor de sanación y liberación, y asume cada palabra que cantas. Eres Señor, eres Señor de sanación, tú eres Señor de liberación. Ven a obrar con poder en este lugar. Y cántale a Jesús, derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar con poder. Derrama tu poder, que se escuche tu voz, mi hermano, mi hermana. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, ven y derrama, que tu espíritu venga a obrar. Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, derrama. Y cántale una vez más, derrama, derrama tu unción, derrama tu unción. Eleva tu voz, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu